Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de COVID-19 y sus consecuencias en el ámbito económico. La falta de acceso a las vacunas está dañando también la economía de las naciones. La Organización Internacional del Trabajo señala problemas en América Latina para crear empleos y conseguir una recuperación post-COVID. La recuperación económica continúa desigual entre las naciones, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y por segundo año consecutivo, Vietnam no alcanzará su objetivo de crecimiento de Producto Interior Bruto. De esto también estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vayamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz para que nos ponga en contexto. En 2021, la economía mundial se recuperará con un crecimiento del 5.3%, el más rápido en casi 50 años. Sin embargo, es muy desigual entre las regiones, según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Este año será de recuperación de la economía mundial debido a las intervenciones políticas radicales iniciadas en 2020 y al lanzamiento exitoso, aunque aún incompleto, de la vacuna en las economías avanzadas. Sin embargo, dentro de estas mismas economías avanzadas, la clase rentista ha experimentado una explosión de riqueza, mientras que los de bajos recursos luchan. La falta de autonomía monetaria y el acceso a las vacunas están frenando a muchas economías en desarrollo, ensanchando aún más el abismo con las economías avanzadas y amenazando con marcar el comienzo de otra década perdida. Aunque en 2020 se evitó la espiral de la crisis de la deuda soberana, la sostenibilidad de la deuda externa de los países en desarrollo se deterioró todavía más. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo pide un alivio concertado de la deuda y, en algunos casos, la cancelación total a fin de reducir el sobreendeudamiento de los países en desarrollo y evitar otra década perdida, informó Elizabeth Ortiz. Conozcamos el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte desde Ginebra, Suiza. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A pesar de los 226 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y 4,6 millones de fallecidos, hoy podemos dar un dato positivo. Según las estadísticas semanales de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 7 días se han diagnosticado 3,9 millones de casos nuevos. Es un 13% menos que la semana anterior y es el primer descenso importante registrado en 2 meses de auge de la variante Delta. Aunque los contagios han bajado en todas las regiones del planeta, especialmente se ha notado en América, en el sur de Asia, África y Oriente Medio. El informe también refleja una bajada en el número de fallecidos, un 7% menos a nivel global. Llama la atención la caída del 20% en Asia Meridional, aunque las muertes ascienden en África y Asia Oriental. En cuanto a la vacunación, ya se han administrado más de 5.700 millones, a un ritmo actual de 33 millones por día. Más del 40% de la población ha recibido al menos una dosis, aunque en los países pobres no llegan al 2%. La variante Delta encendió las alarmas en todo el mundo por su alta capacidad de contagio y en pocos meses se convirtió en la variante dominante en el mundo. Sin embargo, se ha mantenido hasta ahora como un fenómeno minoritario en gran parte de los países de Latinoamérica.
Los expertos lo achacan a la competencia entre las cepas, la vacunación diversificada o factores biológicos y culturales. Con casi 44 millones de casos y 1,46 millones de muertes totales, Latinoamérica, una de las regiones más afectadas en términos sanitarios y económicos, lleva meses con brotes aislados de esta variante. Desde que se notificó el primer caso en Chile, el pasado junio, el país ha registrado una bajada de contagios. Algo similar ocurre en Uruguay o Colombia. A excepción de México, donde la Delta sí predomina sobre el resto, la situación se encuentra lejos de la vivida en Europa o en Asia. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Todavía tenemos presentes en nuestra memoria estas imágenes de los primeros días de pandemia en el mundo, los largos y severos confinamientos que obligaron a una gran cantidad de población laboral a quedarse en casa. Hoy las consecuencias se han observado ya en casi todos los países. La pandemia por la COVID-19 se ha expandido en todas las esferas de la vida del planeta, incluyendo en el ámbito económico. Los efectos de las medidas para contener la propagación han impactado a empresas e industrias en todo el mundo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció que la economía de la zona euro está teniendo un mejor desempeño de lo que se temía hace solo unos trimestres, pero debe superar aún por completo la carga de la crisis por la pandemia por la COVID, por lo que es necesario un apoyo continuo y sostenido. Aseguró que el Consejo de Gobierno continuará realizando compras de activos netos en el marco del programa de compras de emergencia por la pandemia, con un monto total de 1.85 billones de euros hasta al menos finales de marzo de 2022, y en cualquier caso, hasta que juzgue finalizada la fase de la crisis por la pandemia. Este programa de compras nació como un programa de emergencia para luchar contra el impacto de la COVID-19 en la economía y fue adicional al programa ampliado de compra de activos que seguirá operando sin una límite de tiempo. Recientemente, el Banco Central Europeo informó que incrementó a 5% su estimación de crecimiento en la zona euro para el cierre del 2021, de 4.6% y 2.1% para el 2022 y 2023 respectivamente, de acuerdo con un comunicado del propio organismo, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora al Cono Sur, el continente americano, donde nuestro compañero Sebastián Silva, corresponsal de la agencia EFE, nos reporta desde Chile. Sebastián, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, buenos días Belén, y buenos días también a todo el auditorio de Canal 44. Desde hace ya varias semanas que Chile viene registrando una disminución en la cantidad de nuevos contagios por COVID-19 detectados a diario por las autoridades sanitarias del país, así como en las cifras de personas fallecidas y hospitalizadas de gravedad producto de la infección viral. Después de una fuerte segunda ola que afectó al país en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y principios de junio, con un alza de casos e ingreso a unidades de cuidados intensivos que tuvo por las cuerdas a la red sanitaria nacional, la pandemia se ha estabilizado, llegando hoy, por ejemplo, al registro de 297 nuevos casos, muy lejos de los 8.000 casos diarios que se detectaban a fines de mayo. Este proceso de mejora ha ido a la par de una masiva campaña de vacunación reconocida como una de las más exitosas del mundo, que a la fecha alcanza la inoculación completa del 87,2% de la población objetivo, compuesta por cerca de 15 millones de personas. En la misma tónica, la tasa de positividad en el país se encuentra hace un mes bajo el 1% y el avance de contagios es el más bajo desde marzo de 2020. Se trata de un buen momento epidemiológico para el país sudamericano desde que inició la emergencia sanitaria, uno que ofrece las condiciones para que poco a poco miles de escolares retornen a las salas de clases y, tal como se ha decretado, se flexibilicen cada vez más las restricciones de movilidad. Desde el Ministerio de Salud han señalado que la situación actual permite evaluar una posible apertura de fronteras en octubre y dejar también atrás el toque de queda que rige desde las 0 horas hasta las 5 de la madrugada en todo el territorio. La preocupación del país hoy se centra en contener el avance de la variante Delta, que abarcó ayer el 60% de los contagios detectados en la región de Arica en el extremo norte, y en acelerar la vacunación de refuerzo con una tercera dosis, pese a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de esperar a que otros países accedan al suero. Reportó desde Chile para el programa Coronavirus, la pandemia, Sebastián Silva.
este informe y por supuesto también enviando un saludo, un abrazo a nuestros hermanos chilenos que nos siguen a través de la televisión pública. Y miren, más información, la Organización Internacional del Trabajo señala problemas en América Latina para crear empleos tras pasar el periodo más duro de esta pandemia de COVID-19. La recuperación económica en América Latina y el Caribe aún es insuficiente para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia. En cambio, ha dado lugar a un mercado laboral en el que prevalece una alta tasa de desempleo y una alta informalidad, advierte la Organización Internacional del Trabajo. Ni se están creando la calidad ni la cantidad de empleos que requiere la región en medio de las secuelas de una crisis que no tiene precedentes. En 2021, los empleos formales están liderando la recuperación parcial del empleo. Son trabajos inestables, con salarios bajos y sin protección y derechos sociales. El estrecho vínculo entre la informalidad laboral, los bajos ingresos y la desigualdad se han vuelto más evidentes en este contexto. Alrededor del 70% de los empleos generados desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de este año son ocupaciones en condiciones de informalidad. Con el nuevo escenario de un impacto más intenso de los puestos informales, es posible que en muchos países la tasa de informalidad sea similar o incluso superior a la observada antes de la pandemia, cuando afectó alrededor de 51% de los ocupados, informó Elizabeth Ortiz. En México, ¿qué sucede? Su Banco Central, el Banco de México, anticipó que continuará la recuperación económica en este país, aunque con incertidumbre y un desarrollo desigual, tanto en el norte como en el sur de México. Además, más de 3.5 millones de casos y casi 270,000 muertes. Es la cuarta cifra más alta del mundo, la crisis de COVID-19 que ha dejado en México estas cifras preocupantes y una contracción histórica de 8.2 del Producto Interno Bruto en 2020. Mientras que para este año 2021, el Banco de México prevé una recuperación de 6.2% según su último pronóstico del 31 de agosto. Pese a destacar el avance de la vacunación, el organismo autónomo advirtió del riesgo que representan las nuevas variantes de COVID-19 en el país, que apenas este martes reportó casi 1,050 muertes por la enfermedad, la tercera cifra diaria más alta de la tercera ola. El Banjico, o el Banco de México, resaltó el crecimiento trimestral de 1.47% del PIB de abril a junio de 2021, además del aumento anual de 16.6% según datos originales. Aún así, advirtió que el centro y el sur continuarán exhibiendo una mayor brecha respecto de los niveles de actividad registrados antes de la pandemia en el primer trimestre del 2020 que las regiones norte y centro-norte. Hacemos una muy breve pausa, regresamos, todavía hay mucha más información. Ha pasado poco más de un año y medio desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el mundo. Le hablaba ya de estos largos confinamientos y una desaceleración preocupante en la economía poco a poco y conforme ha avanzado la vacunación en el mundo, conforme ha avanzado también la inmunización, ya sea por vía de las vacunas o vía natural, los trabajadores han ido regresando a los centros laborales. Sin embargo, la recuperación económica no es ni será igual en las diferentes regiones del planeta. La economía europea está creciendo de nuevo después de que la COVID provocara la peor recesión de su historia, impulsada por una rápida y poderosa acción política de los gobiernos y de las instituciones para amortiguar el impacto. Sin embargo, volver a niveles prepandemia no será suficiente porque la crisis ha planteado nuevos desafíos y además agravó algunas debilidades que ya existían, advirtió la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Los líderes europeos lo han hecho muy bien en la gestión del shock económico provocado por COVID-19, aprovechando incluso las lecciones aprendidas de la crisis de 2008 y tomando medidas públicas audaces, incluido el uso de préstamos comunes por primera vez, señaló el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann. Se espera que la recuperación de Europa mantenga el impulso en la segunda mitad de 2021,
y se mantenga robusta en el 2022 a pesar de un crecimiento más moderado del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la recuperación sigue siendo desigual y las nuevas variantes del virus aún podrían representar una amenaza, principalmente para los países rezagados en las tasas de vacunación. Es importante entonces evitar que el COVID-19 deje un legado de brechas regionales más amplias y desigualdades de ingresos, ya que la crisis ha afectado a algunos países, regiones y sectores con más fuerza que otros, informó Elizabeth Ortiz. Ya nos lo comentaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz, la recuperación en la zona euro está teniendo un mejor desempeño de lo que tenía hace solo unos trimestres, pero debe superar aún por completo la carga de la crisis del coronavirus, por lo que es necesario un apoyo continuo, señaló la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, quien además hace unos días dijo que el Banco Central Europeo podría comenzar a relajar sus estímulos monetarios para la economía, considerando una mejora en indicadores como crecimiento e inflación, aunque a un ritmo moderadamente menor. No dio detalles sobre cuándo comenzaría ni el monto de la reducción. Christine Lagarde ha negado que esté dando el primer paso para acabar con el programa de compras de emergencia por pandemia y también enfatizó que se mantendrá el programa ampliado de compra de activos. Por último, la presidenta dijo que la economía de la zona euro va a superar antes de finales de año su nivel previo a la pandemia. Ya llegará el momento de normalizar la política monetaria, pues consideró que ahora es demasiado pronto, dijo en una reunión con medios. Lo decíamos ya, crecimiento desigual, oportunidades desiguales en el mundo. Vietnam es un ejemplo de cómo esta aceleración en la economía no ha alcanzado a todos por igual. El ministro de Vietnam, Nguyen Chi Dung, reconoció que por segundo año consecutivo, Vietnam no alcanzará su objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Durante el 2020 cerró con un 2.92% y advirtió de que incluso para alcanzar el 3.5% este año es necesario controlar la pandemia lo antes posible. Detalló que la economía de Vietnam crecerá entre el 3.5 y el 4% este año, muy por debajo del objetivo gubernamental de alcanzar el 6.5% por el impacto de las actuales restricciones de la COVID-19, según indicó el Ministerio de Planificación e Inversión. Aunque Vietnam fue uno de los países considerado exitoso en la lucha contra la COVID-19 el año pasado, sufre desde abril un brote devastador que ha causado casi 16,000 muertes, la mayoría en su capital económica, Ho Chi Minh, cuyo confinamiento ha afectado a servicios e industria, informó Rocío López Fonseca. Una medida que poco a poco se va generalizando, aunque usted no lo crea, y aun cuando todavía hay países viviendo una tercera y hasta cuarta ola, otros países, otras regiones han comenzado a dejar de ser o de obligar a sus ciudadanos a usar el cubrebocas. La mascarilla ya no es obligatoria en la calle en Portugal desde este lunes. Se trata de una medida que llega en lo que muchos consideran el momento adecuado debido al avance de la vacunación en el país y a que las cifras de la pandemia parecen estar estabilizadas. La imagen en las calles de Lisboa este lunes era similar a de las últimas semanas, con gente con mascarilla y otros con la cara descubierta, aunque muchos la siguen llevando al menos encima, en la muñeca o el codo. Pero legalmente ya no es obligatorio usarla. Acho que já era tempo disso acontecer. Neste momento acho que a pandemia está basicamente controlada aqui em Portugal e, portanto, há que ter atenção, obviamente, quando estamos a falar uns com os outros devemos usar máscara, mas em termos gerais, para andar na rua, penso que foi uma boa medida. El avance de la vacunación fue el principal argumento utilizado por los partidos del hemiciclo portugués para no prorrogar la medida, que obligaba a usar mascarillas siempre que no fuese posible asegurar la distancia social recomendada de 2 metros desde octubre de 2020. Casi un año después, el uso obligatorio se ha eliminado cuando en el país cerca del 80% de la población ya tiene la pauta completa y más del 85% ha recibido al menos una dosis. Aún así, quedan personas que consideran que ha sido precoz. É mau. É mau porque ainda não está tudo definido, ainda há muita coisa, há muito ajuntamento, há muitos ajustamentos nas ruas e acho que as pessoas deviam usar máscara por todo lado.
El primer día sin mascarilla obligatoria al aire libre ha coincidido con una jornada de mínimos en cuanto a las cifras de coronavirus en Portugal. Se han producido 458 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 7 de junio, y 5 fallecidos, mínimo desde el 20 de julio. En los hospitales este lunes ha habido una ligera subida, hasta 586 personas ingresadas con el virus, 17 más que el día anterior, de las que 119 están en unidades de cuidados intensivos. Aún así, la tendencia general del último mes es de caída. Portugal, con 10 millones de habitantes, suma desde que empezó la pandemia casi 1.057.000 casos confirmados y 17.866 fallecimientos. Y mire, un ejemplo de cómo en materia de COVID-19 no hay nada escrito, mientras en países como Portugal han comenzado a relajar las medidas, países como China, que aparentemente habían controlado ya esta pandemia, y sobre todo cuando fue en este país donde surgió el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, han tenido que regresar al confinamiento a varios millones de sus habitantes. Las autoridades chinas han decidido confinar a los residentes de Xiamen, ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas de la provincia suroriental de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 sumó 60 nuevos positivos este lunes. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que de los 60 nuevos contagios locales diagnosticados este lunes, 59 confirmados y un asintomático, 32 de ellos se localizaron en Xiamen, y análisis preliminares citados por la prensa local apuntaron a la presencia de la más virulenta variante Delta. Las medidas tomadas por el gobierno también incluyen la vuelta a las clases por Internet para los estudiantes desde la guardería a la universidad, el cierre de todos los lugares de recreo y la suspensión de los servicios de autobuses de larga distancia, lo cual se ha comenzado a implementar desde la pasada medianoche local. La prensa local también indicó que todos los complejos residenciales de Xiamen permanecerán en circuito cerrado, lo que impide a los residentes abandonarlos, y solo se dejará acceder al aeropuerto de la ciudad a aquellos viajeros que presenten un resultado negativo de análisis de ácido nucleico realizado como máximo 48 horas antes. Este lunes, las autoridades aseguraron que es probable que el rebrote se propague por más regiones del país asiático, pero que lograrán controlarlo antes del inicio de las vacaciones de la Semana Dorada, que comienzan el próximo 1 de octubre. Hasta la fecha, China ha desarrollado una estrategia de tolerancia cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada al país, con cuarentenas de hasta 3 semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de la práctica de test masivos en los lugares donde se detecta un rebrote. Y la pandemia de COVID-19 barrió en cuestión de meses y en algunos casos de semanas 20 años de progreso en la lucha contra la pobreza, y aunque termine pronto, para 2025 el mundo en desarrollo será 12 millones de dólares más pobre debido a esta crisis sanitaria, según las estimaciones que hace la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en su informe anual presentado hoy. Los cálculos de esta Conferencia de las Naciones Unidas confirman que la recuperación económica de este año será marcada, pero se recuerda que se parte de muy bajo y que aunque este crecimiento estimado podría desacelerarse fuertemente el próximo año si los responsables políticos se dejan convencer por las voces que llaman a un nuevo periodo de desregulación y austeridad. El análisis muestra que los países en desarrollo han sido más golpeados por la actual crisis pandémica que por la crisis financiera de 2008, que se prolongó por varios años. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucha más información.
Sin duda alguna, uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia de COVID-19 ha sido el turístico. Como usted recordará, se limitaron los viajes, en algunos países se cerraron las fronteras. La industria aérea con quebrantos muy fuertes durante estos últimos meses. Finalmente, Europa ha reabierto algunos de sus países, tiene menos restricciones de viaje según la Organización Mundial del Turismo. Tras un año difícil, se llegó a la reunión del sector turístico de Asia y el Pacífico, el primero en sentir los efectos de la pandemia, que también ha sido el más afectado, con una caída del 95% en las llegadas internacionales en los 5 primeros meses de este 2021. En junio, el número de destinos con las fronteras completamente cerradas se redujo a 63, desde los 69 de febrero. De ellas, 33 están en Asia y el Pacífico, siendo solo 7 en Europa, la región con menos restricciones de viajes vigentes en la actualidad. Los datos de la Organización Mundial del Turismo muestran que esta región sigue teniendo la mayor proporción de destinos cerrados a los turistas, por los que los Estados miembros que participaron en las reuniones virtuales se centraron en la coordinación de medidas y estrategias políticas para acelerar la recuperación de la actividad turística en Asia y el Pacífico. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, declaró que la región de Asia y el Pacífico tiene un historial probado como un destino turístico dinámico. Con las medidas políticas adecuadas y una fuerte coordinación, los destinos pueden empezar a recibir con seguridad a los visitantes internacionales, lo cual permitiría aprovechar el potencial del turismo como motor de la recuperación y del crecimiento inclusivo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe que nos da pie, por supuesto, para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Uno de los aspectos que con mayor frecuencia nos pregunta nuestra audiencia, doctor, tiene que ver precisamente con los viajes. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo viajar de manera segura o cómo permanecer en los destinos turísticos reduciendo riesgos, que siempre también lo hemos dicho, nada es 100% seguro. Pero hay otro ámbito, doctor, que nos han preguntado bastante, que tiene que ver con los aviones. Si estos son espacios seguros e incluso los camiones en los que también mucha gente se traslada para realizar algún viaje, doctor. No son 100% seguros, Belén. Existen múltiples reportes en la literatura científica de enfermedades infecciosas que se transmiten durante un viaje, sobre todo durante viajes prolongados, tanto en avión como por vía terrestre, en transporte colectivo. Ahí vale la pena destacar lo siguiente. Primero, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias, es directamente proporcional a la duración del viaje. Un viaje más prolongado puede significar mayor riesgo. Segundo, en tanto la ocupación de una aeronave, por ejemplo, es del 100%, el riesgo es mayor. Es evidente que mientras mayor espacio entre pasajero y pasajero, el riesgo se reduce. Con motivo del COVID-19, sabemos que ahora está como establecido claramente los protocolos el uso permanente de cubrebocas durante los trayectos aéreos, sin quitarlo en ningún momento, y de igual manera está establecido que para la mayor parte de los trayectos se han limitado el número de pasajeros en las aeronaves para dejar espacios suficientes entre persona y persona para de esta manera reducir los riesgos. Las aeronaves, Belén, sobre todo las aeronaves comerciales, en donde se tiene una estrecha vigilancia de las características sanitarias de los aviones, tienen filtros de alta eficiencia que disminuyen el riesgo de enfermedades infecciosas. Y esto no a partir del COVID, esto desde siempre. Sin embargo, insisto, en la literatura médica han ocurrido reportes de transmisión de enfermedades infecciosas, de incluso brotes epidémicos en pasajeros que hicieron un trayecto transatlántico, por ejemplo,
o Transpacífico, por ejemplo, que son vuelos de 8 o 12 horas y en donde el riesgo de transmisión ocurrió. Por ejemplo, ha habido reportes de múltiples casos de tuberculosis en pasajeros que compartieron un mismo vuelo y en donde quedó identificado que había un caso índice, por ejemplo, ¿no? Y bueno, recordemos que antes de COVID el uso de cubrebocas no era un requisito fundamental, entonces eso incrementaba el riesgo importantemente de transmisión de enfermedades infecciosas. Influenza, tuberculosis, virus sinciciales respiratorios, adenovirus, todos esos microorganismos que se pueden transmitir por vía respiratoria. Doctor, sin duda alguna va a ser pues muy importante que todos estos riesgos vayan disminuyendo, porque hoy que estamos hablando de la reactivación económica, sin duda alguna se necesitan estrategias, se necesitan acciones que de alguna manera den mayor confianza tanto a los que viajan, porque lo hemos dicho, es un ámbito muy importante que ha resultado muy afectado con esta pandemia, pero también para acudir a los espacios laborales, doctor, que lo hemos comentado también ya en varias ocasiones. Sí, Belén, sin lugar a dudas. Uno de los sectores más impactados por la pandemia de COVID-19 en el ámbito económico ha sido precisamente el turístico. Pero además del turístico, en general, muchos negocios han tenido descalabros importantes, porque para muchos de ellos, aunque la virtualidad, aunque las plataformas electrónicas han sido herramientas muy importantes para que las reuniones de negocios se den, continúen, etcétera, pero indudablemente para muchas actividades económicas es requerido la presencialidad también. Y los viajes, por lo tanto, al verse limitados, pues han generado este descalabro a las economías de los países. Tan solo en el sector turístico existen estimaciones de que al menos 7,000 millones de dólares se han perdido con motivo de limitación de viajes, limitación de turismo a nivel mundial, limitación de estancias turísticas por motivo de COVID-19, porque recordemos que muchos destinos turísticos han cerrado durante periodos de tiempo precisamente para reducir los riesgos, ¿no? Y sobre todo espacios turísticos en donde sabemos que la afluencia es masiva, porque son tradicionalmente lugares a los que la gente gusta acudir durante las épocas vacacionales. Así es, doctor. Por lo pronto, pues seguir haciendo el uso de la mascarilla. Claro. Una de las recomendaciones que estén siempre presentes al momento de salir al espacio público, de convivir, ya sea por cuestiones de descanso o por cuestiones laborales o incluso sociales, el uso de las mascarillas, y lo que se ha recomendado siempre, doctor, privilegiar estas actividades al aire libre. Privilegiar al aire libre, y en relación a los viajes en específico, Belén, las pruebas de laboratorio previo al viaje, para tener la certidumbre de que al menos a través de este mecanismo se asegure que ningún pasajero lleva un cuadro de COVID activo, ¿no? Claro. Y bueno, Belén, también hay que decir, y a lo mejor podemos abundar un poquito en el tema enseguida, pero hay que decir que muchas de estas medidas seguramente van a llegar para quedarse, o al menos parcialmente van a establecerse con propósitos de reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas durante los viajes. Doctor, esto que usted menciona me parece muy pertinente e importante, porque creo que va a ser también parte del comportamiento social de los próximos años, pero además del respeto que nos tengamos entre nosotros, porque hay mucha gente que, por increíble que parezca, no está de acuerdo con el uso de cubrebocas. Y hay muchos sitios donde ya se han ido relajando las medidas, e incluso se permite no usar cubrebocas, por ejemplo, en los espacios abiertos, en la calle particularmente, otros donde sigue siendo una medida obligatoria. Digo esto, doctor, porque
ojalá que aquellos quienes decidan o decidamos seguir usando el cubrebocas, aún ya pasada esta pandemia, pues no sean mal vistos, doctor, ¿no? Porque claro, incluso hoy, ¿cuántas veces no hemos presenciado estos encontronazos, ¿no?, entre quienes están a favor y en contra del uso de la mascarilla? Efectivamente, Belén. Sin embargo, hay que recordar que existen lineamientos, existen medidas sanitarias que hay que respetar, y aún bajo estas circunstancias, por ejemplo, el uso de aeronaves, el viajar en un vuelo, deberá ceñirse a estas medidas, que son además medidas sanitarias internacionales y que además un país determinado las puede establecer para sus condiciones epidemiológicas, y las aerolíneas también pueden reservarse el derecho de restringir en un momento dado el uso de la aeronave para quien no vaya a portar un cubrebocas, porque ahí existen responsabilidades y ahí hay que proteger a la gran mayoría de las personas que van a estar en el vuelo. Así es. Bueno, por lo pronto ahí aclarada una pregunta que nos han hecho constantemente, doctor, y por supuesto la preocupación de algunas personas para regresar a los espacios laborales físicos, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Ese fue también otro momento muy difícil cuando era necesario ya la reactivación de la economía a través del retorno presencial de los trabajadores a las empresas, a las líneas productivas, etcétera. Y al respecto, hubo momentos en donde los protocolos incluyeron la realización de exámenes de laboratorio, incluyeron la realización de pruebas de anticuerpos de manera periódica para identificar a aquellos trabajadores que ya habían tenido contacto con el virus, que ya habían tenido inmunidad y que por lo tanto tenían mayor seguridad para regresar a esas actividades laborales. Y en ese sentido, Belén, bueno, los lineamientos también están claramente descritos, están perfectamente identificados, fueron publicados desde el mes de junio del año pasado por la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que en lo posible las empresas deben asegurar el espacio entre persona y persona de al menos 1,5 metros, número uno. Número dos, las empresas deben dar las facilidades a los trabajadores para que aquellos que tienen alguna sintomatología respiratoria acudan a recibir atención médica, por banal que parezca esta sintomatología respiratoria, y una vez que se descarte que se trate de algo infeccioso, puedan estar en la actividad laboral, particularmente cuando se ha ya descartado que se trata de un cuadro de COVID. Y por otro lado, Belén, el momento en el que un determinado trabajador que tuvo COVID puede regresar a la actividad laboral. En ese sentido, hubo muchos aspectos que generaron un mayor impacto económico, a lo mejor por desconocimiento, probablemente porque no se aplicaron oportunamente las medidas que voy a comentar en este momento. Mira, Belén, la Organización Mundial de la Salud estableció desde junio-julio del año pasado el hecho de que una persona que tuvo un cuadro de COVID y ese cuadro de COVID fue leve, moderado, se pudo manejar de forma ambulatoria en su casa, transcurrió el episodio agudo sin mayor complicación, ese paciente podía regresar a sus actividades laborales a los 12 días de haber iniciado la sintomatología, o en los casos asintomáticos a los 12 días a partir de la prueba positiva, sin necesidad de tener una nueva prueba ya negativa. Y esto, Belén, lo comento porque hubo empresas que exigían que existiera una prueba negativa para permitirle al trabajador regresar a labores. Eso quedó descartado, porque había trabajadores que seguían teniendo una PCR positiva a lo largo de varias semanas, y esas pruebas positivas no eran otra cosa que el reflejo de lo que llamamos basura genómica viral, todavía presente en las vías respiratorias, pero el virus ya no estaba vivo, ya no era un virus viable,
y eso generó mucho retraso en el retorno a labores de los trabajadores, hasta que se le fue aclarando a las empresas que ya no era necesaria una segunda prueba y que habiendo cumplido los 12 días de aislamiento, el trabajador ya podía regresar sin riesgo para el resto de la comunidad laboral. Muy bien, doctor. Seguiremos hablando, por supuesto, de estas medidas y de las consecuencias económicas que lamentablemente ha dejado esta pandemia en el mundo. Vamos a la pausa, doctor. Claro que sí. Regresamos con más información. Autoridades de Coahuila, en México, autorizan la vacunación para los niños de 12 a 17 años. Coahuila es el primer estado de México en autorizar la vacunación contra la COVID en menores de edad, luego que las autoridades estatales comenzaron a inmunizar a jóvenes de 12 a 17 años. El anuncio fue hecho a través de las redes sociales del gobierno del estado e informó que en una primera etapa se aplicarán las primeras 1,000 vacunas en el municipio de Piedras Negras a menores de 12 a 17 años de edad. La vacuna que se les aplica es la de Pfizer y está dirigida sobre todo a hijos de trabajadores de las distintas empresas ubicadas en el municipio de Piedras Negras. Esto a fin de brindar seguridad a las familias de este importante sector económico de la frontera. La vacunación masiva de unos 1,000 niños se realizó del otro lado de la frontera, en Texas. Los menores de edad fueron acompañados en todo momento por un adulto. El secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal, reconoció que fueron las empresas maquiladoras con presencia en ambos lados de la frontera las que lograron la donación de estas dosis. En junio pasado, el gobierno de México autorizó la primera vacuna contra la COVID-19 para mayores de 12 años, Pfizer. Sin embargo, hasta el momento este grupo de la población no ha sido contemplado. La estrategia para inmunizar a los hijos de los trabajadores de las maquilas impulsada por el organismo sigue el mismo camino que en julio pasado aplicó este sector productivo para inmunizar a sus empleados mexicanos contra el virus. En ese entonces, se organizaron decenas de autobuses de estados como Coahuila, Sonora y Tamaulipas para ser vacunados en Estados Unidos, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, una noticia que ya comentábamos esta semana. Así es. Y que tiene como trasfondo no solamente el poder beneficiar a este sector de la población, que son los adolescentes de 12 y 17 años, sino que hay un interés también en cuanto a las familias de los trabajadores de esta franja fronteriza. Y lo decíamos ya, hoy que estamos hablando de la reactivación de la economía, hay algunas empresas que están muy interesadas en vacunar a sus trabajadores. Hay países, como en el caso de México, donde las vacunas siguen siendo de uso exclusivo para suministrarlo del Estado. Y en ese sentido, lo que han hecho algunas empresas, particularmente norteamericanas, pues son estos tipos de convenios con trabajadores para vacunarlos del otro lado de la frontera. Y hoy, pues a este grupo poblacional, los jóvenes de 12 a 17, hijos de trabajadores, doctor. Sí, Belén. Fíjate que en las estrategias de vacunación se empezaron a generar algunas, variaciones de acuerdo a necesidades específicas de las poblaciones, y lo que acabamos de ver en este momento es un ejemplo. Variaciones tendientes a brindar mayor protección en clústeres productivos. Por ejemplo, recordarás el donativo que hizo Estados Unidos a México para la vacunación de personas que tenían actividades económicas, sobre todo trabajadores en líneas de producción compartida entre México y los Estados Unidos en la franja fronteriza, si mal no recuerdo, con la vacuna Johnson & Johnson. Y esto que acabamos de ver respecto de vacunación a jovencitos de 12 años y más, podría estar de igual manera relacionado. Jovencitos que seguramente muchos pertenecen a familias en donde también existe intercambio de actividades económicas y comerciales con los Estados Unidos, y de esa manera se van generando protecciones en clústeres
de economías que es conveniente ir reforzando con propósitos de que no existan rebrotes epidémicos y mayor impacto a la de por sí ya deteriorada economía en determinadas regiones, ¿no? También, por otro lado, la semana pasada, inicios de esta semana, para el caso de México, por ejemplo, el subsecretario Hugo López-Gatell hacía la aclaración de que los jovencitos de 12 años o más que tuvieran alguna enfermedad debilitante, alguna enfermedad inmunosupresiva, que los pusiera en mayor riesgo para infección por COVID-19, que pudieran comportarse en un momento dado como COVID grave, serían vacunados. Y él hablaba de una estimación de 1 millón de jovencitos en esas circunstancias, ya fuera de alguna enfermedad autoinmune, ya fuera de diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, ya fuera de alguna enfermedad cardiovascular congénita, por ejemplo, que también puede poner en grave riesgo a un niño o a un adolescente al padecer COVID-19. Quedó como un poco en el aire lo relativo a los adolescentes con obesidad y obesidad mórbida. Esto no hay que perderlo de vista porque para el caso de México algunas estadísticas muestran que los pacientes adultos que tuvieron COVID con el antecedente de obesidad u obesidad mórbida tuvieron mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de un curso grave de COVID, y eso entonces también habría que analizarlo con respecto a la población más joven, que posiblemente debería ser un blanco de cobertura con la vacuna de COVID-19 por el riesgo que esto pudiera representar, ¿no? Entonces hubo esa aclaración que me pareció pertinente y que, me parece que cubrir a este grupo de población de mayor riesgo, de adolescentes, es muy importante. Y el otro comentario, Belén, es que acaba de publicarse ya en la revista de New England Journal of Medicine, nada menos ayer salió la publicación, de la tercera dosis aplicada en Israel como parte de ensayo clínico, por todo lo que se ha venido señalando a nivel mundial de la necesidad de alguna tercera dosis en población más susceptible. Esta publicación que aparece en esta revista de alto prestigio y de circulación mundial en el ámbito científico nos habla de vacunación en aproximadamente 1.130.000 personas mayores de 60 años, hay que decirlo, mayores de 60 años en Israel. Recordemos que Israel fue el país que más pronto inmunizó a prácticamente la totalidad de su población, y ellos en este protocolo de investigación aplicaron una tercera dosis de Pfizer a los 5 meses por lo menos de que las personas habían recibido el esquema completo, la segunda dosis en el esquema completo inicial. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, este es, digamos, un corte preliminar de resultados. Por supuesto que ellos van a hacerle un seguimiento más largo a esta población, a esta cohorte del grupo estudiado, pero por lo pronto lo que ellos encontraron es que aproximadamente a 15 días y un mes de haber recibido la tercera dosis de la vacuna de COVID-19, Pfizer, se encontró una reducción hasta del 19% en el riesgo de padecer enfermedad grave y del 11% de padecer enfermedad COVID-19 de cualquier naturaleza. Esto habla de un beneficio que tuvo significancia estadística, por cierto, habla de un beneficio importante, pero insisto, todavía es un periodo muy corto de análisis del beneficio de una tercera dosis, porque digamos se hizo el seguimiento solamente a un mes aproximadamente de la tercera dosis,
de la tercera dosis de Pfizer. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, para los próximos 6 meses y ver si ese beneficio es significativamente estadístico para de ahí seguramente marcarse directrices respecto de esta famosa tercera dosis. Doctor, como usted dice, es un periodo corto. ¿Estos primeros resultados qué le parecen? Me parecen alentadores, Belén. Aquí hay que analizar varias cosas. Primero, se trata de población mayor de 60 años de edad, pero además me parece pertinente que se haya realizado primero en esta población, porque es la población, lo sabemos, mayor de 60 años la que más pronto puede disminuir la respuesta inmune a partir de un esquema completo de vacunación. Entonces, creo que fue diseñado adecuadamente para que fuera primero en este grupo de la población. No tengo la menor duda de que estos protocolos van a continuar en otros grupos de la población y particularmente, Belén, creo que va a ser muy interesante ver protocolos en personas con enfermedades inmunosupresoras, que se ha dicho hipotéticamente serán las que podrían tener mayor beneficio o un beneficio más temprano con una tercera dosis de vacuna, por ejemplo de Pfizer, o con alguno de los otros biológicos, ¿no? Tengo entendido que ya también Johnson & Johnson y AstraZeneca han empezado a hablar de esa posibilidad de una dosis de refuerzo a partir del esquema completo de vacunación. Sobre todo las vacunas de una sola dosis, doctor, son sí. las que han generado más expectativas entre quienes las han recibido, porque creen que por tratarse una sola dosis tal vez no tenga la inmunidad suficiente y por ello piden, ¿no?, una segunda dosis de refuerzo. Sí, sin embargo, este punto que tú comentas, Belén, creo que ha sido más una sensación o un pensamiento empírico más bien de la población que algo sustentado científicamente. Claro. Porque efectivamente cuando empezó a hablarse de un refuerzo, las personas empezaron a creer que por haber recibido una vacuna de una sola dosis estaban más vulnerables y eso realmente no es cierto. Claro. Las vacunas que se diseñaron para una sola dosis es porque los protocolos de investigación mostraron que una sola dosis podía brindar la protección que para el caso de las vacunas de 2 dosis era la protección que se obtenía. Así es. Doctor, vamos a hablar mucho más de este tema, claro. Sin duda alguna muy interesante, lo dejamos ahí pendiente porque se nos terminó el tiempo, pero prometemos retomarlo. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto, Belén. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.